Buenas noches, hermanos. En esta tarde estamos sustituyendo al pastor Salvador en esta clase puntual y vamos a estar viendo en esta noche una porción de la escritura que está en el libro de Hechos, capítulo 8, verso 26 al 39. Pero antes vamos a tener un momento de oración para presentar estas clases delante del Señor. Oremos. Amante Dios y Padre Celestial, todas las cosas están en tus manos y en tu divina providencia, Señor, tú determinas todos y cada uno de los eventos que acontecen en esta vida. Ha sido tu provisión, oh Señor, que esta clase se dé en estos momentos. No sabemos el propósito, pero sí conocemos que está todo en tus manos y que bien a tu pueblo y a todas las personas que se expongan a estas clases, así como al expositor, tú harás para la gloria de tu nombre. Háblanos, Santo Espíritu, muéstranos y dirígenos para poder vivir en conformidad a tu voluntad en medio de toda esta situación que nos ha acontecido en este año 2020. Que a ti y solo a ti sea la gloria. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Hechos capítulo 8, verso 26 al 39. Voy a estar leyendo de la Biblia de Reina Valera lo siguiente. Aunque en las clases ustedes tienen en la diapositiva la Biblia de las Américas, pueden verla indistintamente. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él, Felipe, se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, el etíope: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo? Es decir, Isaías hablando de él mismo, o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. El bosquejo que vamos a estar trabajando rápidamente en esta noche viene con 3 puntos que son bastante sencillos y salen del mismo pasaje. El primer punto es el llamado de Dios a Felipe. ¿Quién es este Felipe? ¿Cuál era su ministerio? ¿Por qué la razón de este llamado a él y no a otros de los hermanos? Vamos a verlo en ese primer punto. El segundo punto es la búsqueda
de Dios del etíope. Llama mucho la atención y como decía cierto siervo de Dios del pasado, la obra de Dios en la vida en particular de cada ser humano viene manejada por una serie de eventos que son dignos de ponerle atención. Y aquí vemos cómo el Espíritu de Dios había movido a este etíope a hacer una serie de cosas que fue lo que luego le llevó a obtener la salvación, como vemos en el pasaje que ya leímos. Y por último vamos a ver algunas aplicaciones al día de hoy. Entonces, pasemos al primer punto, el llamado de Dios a Felipe, el ministerio de Felipe. Para saber quién era Felipe, tenemos que volver a Hechos capítulo 6, es decir, 2 capítulos hacia atrás, y allí se nos narra quién era Felipe. En Hechos capítulo 6 se nos habla de que la iglesia primitiva tuvo un problema entre ellos que había que resolver. Aparentemente ya habían cerca de 10,000 personas que habían profesado la fe cristiana, de diferentes naciones, de diferentes contextos culturales, pero que estaban todos viviendo en Jerusalén. Y allí surge una disputa, una queja, una murmuración que nos dice Hechos capítulo 6 en el verso 1, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. La viuda de los griegos eran desatendidas. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. En ese contexto de esa necesidad es que surgen un grupo de hombres que vienen a ser la autoridad de la iglesia, llamados los diáconos. Dicen los apóstoles, buscad pues, hermano de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, aquí está el Felipe que estamos viendo en Hechos 8, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Es decir, que el Felipe que estamos estudiando, vuelvan allá en Hechos 8, era nada más y nada menos que uno de los diáconos o servidores, que es lo que significa la palabra diácono, servidores de la iglesia primitiva que estaban llamados por Dios a servir a su iglesia. Pero resulta que luego de esta elección de estos siervos de Dios, se levanta una persecución atroz en la iglesia en Jerusalén, encabezada nada más y nada menos que por Saulo de Tarso. En esa persecución matan a Esteban, quien era uno de los discípulos que fue llamado al ministerio diaconal y que fue asesinado en medio de esa persecución. Esto trajo como consecuencia que los demás se fueran huyendo para salvar su vida a otras comunidades cercanas a Jerusalén. Y aquí vemos en Hechos capítulo 8, en el verso 4, lo que pasó con Felipe. Dice el texto, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, de nuevo, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Es decir, que es interesante ver cómo estos hombres
huyen para salvar su vida de la persecución, pero nunca olvidaron el llamado de Dios. Felipe llega a Samaria y lo primero que hace es predicar el evangelio. A todas las personas con las que él se encontraba, le llevó el evangelio de salvación. Y fue tan evidente la obra que Dios hizo con este siervo, que en Samaria se levanta una iglesia local, de tal magnitud que son llamados los apóstoles Simón y Juan, es decir, el apóstol Pedro y el apóstol Juan, para confirmar a los hermanos en la fe. Entonces vemos que Felipe era un hombre llamado por Dios al ministerio, fue un diácono en la iglesia en Jerusalén, y al llegar a Samaria siguió fielmente predicando el evangelio que había conocido, y que Dios le bendijo grandemente. En ese contexto es que entonces, una vez parten los apóstoles hacia Jerusalén de nuevo, Pedro y Juan, el Espíritu Santo llama a Felipe a predicarle al etíope eunuco, y eso lo vemos en el verso 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Cándace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Dios comisiona a Felipe a predicar el evangelio a este etíope por medio de su Santo Espíritu. Y alguno me dirá: hermano, ¿y dónde usted ve el Espíritu Santo? Bueno, porque el verso 29, el verso 29, dice: y el Espíritu dijo a Felipe. Y la palabra espíritu que está allí traducida con E mayúscula es una referencia al Espíritu Santo. Así que, siendo llamado por el Espíritu Santo para predicar la palabra, él obedece fielmente, como ya había hecho en Samaria, como ya había hecho en Jerusalén, y se pone en las manos de Dios y cumple el ministerio para el cual fue llamado. Entonces, ya hemos visto nuestro primer punto, el ministerio que Dios le había encomendado a Felipe. Él era uno de los diáconos de la iglesia primitiva. Él había estado sirviendo en Jerusalén y luego predicando la palabra en Samaria. Fue el pilar más importante de la construcción de la primera iglesia local en Samaria, y fue también usado por el Espíritu Santo a llevar este evangelio al gentil que venía desde Jerusalén hacia Etiopía. Ese era Felipe. En segundo lugar, veamos la búsqueda de Dios del etíope, que nos señala el pasaje que ya hemos visto. Es importante, hermano, que entendamos que Dios no obra en un vacío, como han dicho hombres de Dios del pasado. Este etíope estaba moviéndose en la dirección correcta, obviamente movido por el Espíritu de Dios, y es en esa condición que llega a él el siervo apropiado de Dios, Felipe, y llega a él la verdad de Dios. Pero observen que si ustedes buscan en internet al día de hoy, la distancia que separaba a Etiopía de Jerusalén, según los datos que estuve buscando, era más de 4,000 kilómetros. Y este hombre no tuvo esto como un obstáculo para buscar de Dios. Él preparó su viaje, hizo la provisión del lugar y fue a conocer el Dios de Israel en el lugar de él, en el templo, y allí empaparse de qué Dios había mandado y qué Dios había dicho. ¿Qué es lo que estoy enfatizando? Cómo él buscaba la verdad. Cómo él buscaba la verdad.
muchos al día de hoy quieren conocer la verdad de Dios, pero no dan un solo paso para conocer esa verdad. No van a una iglesia local a escuchar la palabra, no se involucran a leer la palabra, no oyen buenos mensajes que le pueden dar luz para entender la palabra. Mis amados hermanos y amigos que me escuchan, en un vacío Dios no trabaja. Y esta historia del etíope nos lo muestra. Él fue un prosélito judío. Hasta donde él pudo entender, el Dios verdadero venía del pueblo de Israel, de los judíos. Y él se hizo prosélito de ese Dios verdadero, seguidor de ese Dios verdadero. Dio un paso hacia adelante de su bolsillo, compró una copia del libro del profeta Isaías, o posiblemente una copia de toda la traducción de la Biblia hebrea al griego, llamada la Septuaginta, porque dice que él iba leyendo la palabra de Dios. Entonces, observen esos detallitos de cómo él estaba buscando a Dios. Esa es su responsabilidad humana. Y es la responsabilidad humana tuya y mía de buscar también. Buscar, leer, estudiar y tratar de entender lo que Dios ha dicho. Y en oración hablar con el Señor. Entonces nos dice el texto, volvía sentado en su carro, verso 28, y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. En la lectura de la palabra, como ya hemos visto, él estaba haciendo su responsabilidad humana y personal. Estaba leyendo la palabra de Dios, estaba escudriñando la palabra para conocer la verdad. Y más que todo, estaba tratando de entender esa palabra, porque cuando Felipe se acerca, él le hace pregunta particular, ¿de quién habla el profeta? ¿De él o de algún otro? Uno de los elementos fundamentales para conocer la voluntad de Dios es escudriñar la palabra. No fue en vano que en el Evangelio de Juan el Señor Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En otras palabras, el Señor le está diciendo, léanla, escudriñenla, investíguenla, y van a ver si ella no lo lleva a mí. Y eso era lo que el etíope eunuco estaba haciendo. En el verso 35 se nos dice, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Observen cómo la conversación fue dirigida por el etíope. Él estaba leyendo una porción de Isaías y él le pregunta, como ya vimos a Felipe, y eso le dio la entrada perfecta para Felipe comenzar desde esa escritura hacia el cumplimiento en la persona del Señor Jesucristo. Esto fue vital para que el etíope pudiera entender que no había una disociación o que no estaba desconectado el Antiguo Testamento con los eventos que presenta y narra el Nuevo Testamento. Pero como no había ningún libro del Nuevo Testamento escrito, por eso Dios usó a Felipe. Felipe, ve y háblale de todas las cosas nuevas que tú has escuchado y que son el cumplimiento de eso que Isaías está profetizando. Mis hermanos y amigos, es en ese contexto que este hombre encuentra la salvación de su vida. Si este evento no se hubiera dado,
el etíope hubiera llegado a Etiopía cerca de 8,000 kilómetros, 4,000 de venida, 4,000 de ida, sin conocer al Señor. Y sin embargo, Dios le bendijo, permitiéndole conocerle y ser salvo. Oigan esto, ser salvo del juicio y la condenación eterna en el infierno por este evento. Y quiero enfatizar eso porque esa es la responsabilidad humana que tú y yo debemos tener. Debemos buscar de Dios, debemos investigar, debemos indagar, debemos escudriñar, debemos escuchar a los siervos de Dios que Él ha levantado y verlo entonces todo eso a la luz de las conexiones que la palabra de Dios nos presenta. Y dice el verso 36, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Es decir, que ya él estaba más que convencido que el Jesús de Nazaret, anunciado por Felipe, era el Salvador prometido por Isaías. Y que era aquel hombre que había pagado toda la culpa y todo el pecado que tú y yo no podíamos pagar delante de Dios. Y convencido de esto, él da un paso hacia adelante y dice, yo quiero ser bautizado. Yo quiero ser bautizado. Eso es lo que yo ando buscando, la salvación del Señor. Verso 37, Felipe le dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es decir, que esta conversación produjo el fruto que se andaba buscando gracias a que él también estaba involucrado haciendo lo que Dios le había mandado. Encuentra la salvación, manda parar el carro, verso 38, descienden ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y allí este hermano viene a formar parte del pueblo de Dios, lavado y santificado por la sangre del Señor Jesucristo. Consiguió lo que andaba buscando, fue bendecido por Dios. Y oigan cómo dice el verso 39, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Mis hermanos, esto nos muestra que aquí el ente principal no era Felipe, el ente principal era Dios y el eunuco lo sabía. Él no se convirtió en un seguidor de hombres porque no cayó en pánico. ¿Y dónde está Felipe? No. Tal como llegó, así mismo fue llevado. Y el etíope se concentró ¿en qué? En la palabra de Dios. Por eso siguió gozoso su camino. Ya sabía quién era el Dios verdadero, ya sabía quién era el Salvador de los hombres, ya sabía que la palabra que él estaba leyendo y que él tenía era la verdad, y ya tenía el mayor de los regalos que ser humano alguno puede tener, el Espíritu de Dios morando con él. Y ya había visto a un siervo de Dios haciendo las conexiones apropiadas para entender la palabra de Dios. Todo eso fue lo que provocó ese gozo con el que él llegó a Etiopía. Y si los escritos son ciertos, algunos autores dicen que el primer misionero llevado por Dios a Etiopía, una tierra bien lejana en el África, fue este etíope eunuco. Y por la posición social que él tenía, siendo el tesorero, el ministro de finanzas o el tesorero al día de hoy de la reina de Etiopía, cuyo título es Candace, no es un nombre propio, es un título, él tenía las herramientas para influenciar con el evangelio esa sociedad. Así que, hermanos, vemos aquí el fruto que da
cuando buscamos correcta y adecuadamente al Dios de las Escrituras, cuando leemos la palabra de Dios, cuando la escudriñamos como a tesoro. Es interesante que en Josué capítulo 1, un pasaje que ustedes conocen, Dios cuando va a llamar a Josué, lo único que le pide es: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que está allí escrito. Uno pensaría que a un hombre al cual Dios lo va a mandar a una guerra, lo va a poner a entrenarse en un gimnasio, a levantar pesas, a correr, a practicar con la espada, a analizar un curso sistemático de cómo incursionar en naciones enemigas. No, Dios mandó a Josué a leer la palabra, a meditar en la palabra, a aplicar la palabra. ¿Por qué, hermanos? Porque quien iba a dar la victoria no era Josué, era Dios. Y Dios iba a dar la victoria en medio de una vida de santidad y obediencia a lo que Él ha señalado. Por eso, cuando Acán peca, que era parte del pueblo de Israel, Dios retiró su bendición y perdieron. Entonces, ¿qué aprendemos de esto? Que si nosotros queremos la bendición de Dios, tenemos que ser obedientes sin reserva a lo que Dios ha mandado. Leer la palabra de Dios, vivir como Dios demanda, ser santo como Él es santo, para poder tener esa comunión íntima que Dios ha prometido con lo suyo. El pecado nos aparta y nos aleja de Dios. Por lo tanto, el creyente tiene que estar día tras día dándole muerte a su pecado, nutriéndose de la palabra de Dios, que es el alimento perfecto, para tener la bendición de Dios. Ese es el proceso. El apóstol Pedro nos dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis hacia la salvación. Entonces, ya concluyendo el tercer punto, ¿qué aprendemos de todo esto, aparte de lo que ya le he mencionado? Hermanos, que debemos leer. Que debemos leer. Es interesante que cuando Felipe se acerca, en el verso 30 nos dice: acudiendo Felipe, le oyó que leía. Dios te va a mostrar su voluntad en medio de tú estar involucrado en leer, conocer y estudiar e indagar su palabra. Busca el método que más te convenga. Si te propone leer un capítulo al día, léelo. Si te propone leer 2, léelo. El día que no lo pueda leer, vas a tener que leer 4, porque si dijiste voy a leer 2 por día y pasaron 2 días sin leer, ya tiene 4 capítulos atrasados. Entonces haz un ajuste en tu horario y ponte al día con tu lectura. En medio de ese esfuerzo humano, de esa responsabilidad humana, el Espíritu de Dios te va a ir mostrando su voluntad revelada a través de su palabra. Pero también debemos tener y hacer el medio de estudio apropiado. Observen que el etíope tenía la pregunta. Él había leído y había pensado, había analizado, y él decía: pero ¿de quién dice el profeta esto? ¿De él mismo o de algún otro? Cuando Felipe le presenta que era de otro que el profeta estaba hablando, que era el Mesías, y le muestra lo que el Mesías había hecho, encajó la enseñanza. Y él entendió la demanda de Dios para su vida. Arrepiéntete, apártate del pecado y vive en obediencia a lo que mi hijo ha hecho. Por eso Jesucristo dijo, Mateo 7:21, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y en Mateo 7:21, que no fue el pasaje que mencioné ahora, oigan lo que dice el Señor concluyendo el Sermón del Monte. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está
en los cielos. Esa es la prueba que va a mostrar la fidelidad de tu fe, que tú estés involucrado en hacer la voluntad de Dios, como estaba este etíope. Cuando entendió la demanda, ¿qué impide que yo sea bautizado? Se bautizó de inmediato. Cuando entendió la demanda de convertirse en un adorador al Señor, se convirtió en un adorador. Y lleno de gozo, el fruto del Espíritu Santo, según Gálatas 6, del 21 en adelante, llega a Etiopía, a su lugar. Entonces, amados hermanos, en conclusión, ¿qué es lo que hemos tratado de pasarle a ustedes? Que debemos leer y estudiar la palabra de Dios para que por medio a esta lectura y a este estudio conozcamos al Dios de la palabra. Que el Espíritu Santo nos ayude a hacer su voluntad. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Permítenos conocerte cada vez más y adorarte como tú has ordenado. Perdona nuestros pecados, quita todo obstáculo, Señor, para poder llegar a ti y sentado junto a ti, apoyado en tu regazo, como hacía el apóstol Juan, escuchar tu voz y obedecer. Te lo pedimos en Jesús. Amén.